pero una se llama la oración matutina y la otra se llama la oración vespertina. Y hoy vamos a estar estudiando la oración vespertina, que el Señor nos hable a través de su palabra y podamos ver en su palabra la verdad. Dice lo siguiente en el Salmo 4. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la faz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Voy a leerlo en otra versión, en la NTV, rápidamente, es un poco más clara. Y dice lo siguiente: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros: el Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará mejores tiempos? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Esta palabra, por lo general, ustedes, si ven este versículo último, es muy recordado. Yo no sé si ustedes lo hacían sus mamás, pero a mí me lo hacían cuando no podía dormir. Venga, repita conmigo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero este versículo está en un contexto, o sea, no es solo para dormir, ¿sí? No es solo como para entonces, ahorita, por favor, no se duerma, ¿sí? El punto es, lo que dice esta palabra, está hablando, es de una confianza en medio de algunas circunstancias, que si uno no sabe el contexto, uno dice, claro, el salmista de pronto, no sé, está pasando un momento difícil, pero no tan difícil. El Salmo 3 y el Salmo 4 son dos salmos en los cuales David está orándole al Señor cuando su hijo Absalón toma su reino, toma su trono y lo está buscando para matarlo. Y uno dice, pero ¿cómo así? David, el hombre conforme al corazón de Dios, al que Dios no le negaba casi nada, donde, por ejemplo, él pelea contra Goliat y en un solo momento tiene la victoria, donde destruye a los enemigos, donde se guarda de Saúl por tantos años y el Señor lo guarda, pero después dice, Señor, estoy aquí, delante de ti, y estoy en un momento muy difícil para mí. John Milton es un poeta, escribe lo siguiente: la mente en su propio lugar y en sí misma puede hacer del cielo un infierno y un infierno del cielo. La mente en sí misma puede hacer en su propio lugar puede hacer del cielo el infierno o un infierno del cielo. Obviamente está en inglés traducido, no suena poético, pero podemos ver que en momentos de nuestra vida podemos pasar por circunstancias, pero nuestra mente puede jugarnos una mala pasada. Cuando no tenemos la perspectiva correcta, cuando no pensamos como Dios quiere que pensemos. Y el problema es este. La Biblia nos dice que no solo, entienda esto, no solo David estaba perdiendo a su hijo, ¿sí?
porque esto es doloroso. Imagínese un padre que levanta a su hijo, que lo sostiene, que lo mima, que lo carga de brazos, que lo cuida, que lo guía a desarrollarse. Absalón había pecado, había matado a su hermano, porque, la vida de la casa de David fue algo complicado. Absalón mató a su hermano porque su hermano violó a su hermana, algo así, a su media hermana. La vida en la casa del rey David, donde uno se imagina, no es que era el rey David, el salmista, el cantante, el que realmente tenía todo perfecto, tuvo todos estos líos. Y ahora Absalón es desterrado. Después Absalón vuelve y le dice, ok, puedes volver a Jerusalén, pero David no se atreve ni siquiera a hablarle. Y entonces Absalón lo que hace, algunos dicen por falta de corrección, bueno, como usted quiera verlo, Absalón sencillamente un día se levanta y se para enfrente del palacio. Todos los días en la puerta del palacio. Entonces la gente venía con problemas ante el rey, porque el rey era el juez de Israel. Y era el que decía los casos. Pero entonces Absalón decía, no, ven, cuéntame tu problema a mí, que yo lo soluciono. Y empezó a ganarse al pueblo que David había liberado, que David había dado prácticamente su vida por ellos, había estado gobernando, Dios los había bendecido, pero entonces el pueblo empieza a cambiar su actitud hacia el rey. Y empieza a decir, no, espere, no, ese David es mejor Absalón. Dicen que además, si usted cuando lee en 1 Samuel, Absalón al parecer, 2 Samuel, al parecer Absalón era físicamente muy atractivo. Las mujeres lo veían y decían, wow, Absalón pasó con su larga cabellera, literalmente. Entonces este hombre empieza a ganarse el corazón del pueblo y David sigue en su trono. Pero un día a otro, todo el pueblo, excepto unos valientes que se quedan con él, se levanta en contra de David. Y David tiene que ir a meterse a una cueva, literalmente, a vivir. Es como si David, ustedes, no sé si conozcan la historia de David, pero antes de ser rey, Saúl lo persiguió y David tenía que vivir casi de cueva en cueva escondiéndose del rey. Y es como repetir la historia. Después de ser rey, después de tenerlo todo. Y es como volver a empezar para David. Pero entonces David recibe esta situación. Ahora sabemos la historia que Absalón es muerto al final y David es restituido a su trono. Pero antes de eso, vea que David de todas maneras no quería la muerte de Absalón como Absalón sí la quería David. Y uno dice, pero ¿por qué no sencillamente destituirlo? Porque en ese tiempo la única forma de ser rey es que el rey que estaba muera. Entonces, la única forma que Absalón podía ascender al trono era que David muriera y por eso lo perseguía para matarlo. Pero cuando usted lee, David llora por la muerte de su hijo, por el que lo estaba persiguiendo. Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, clama. Entonces, este Salmo 4 realmente es una maravillosa mirada a un hombre que está en medio de una gran prueba, a un hombre que no la tiene fácil, a un hombre que está pasando por un momento muy doloroso y desgarrador en su vida, porque no es solo perder el reino, no es solo perder su vocación, no es solo volver atrás y decir otra vez en la cueva, sino yo creo que lo más doloroso es mi hijo me persigue para matarme. Y entonces vemos cómo las pruebas en la vida realmente son una batalla en el corazón y en la mente, más que en las circunstancias. Depende cómo tú respondas en tu corazón, vas a vivir la prueba con alegría o en queja, con alegría o con tristeza. Ahora, no quiere decir que David no esté triste, pero hay alguna respuesta a David tremenda en esta oración. Y es que esta oración es tremenda. Recuerden, solo uno se fija en el último versículo, pero vamos a analizar versículo por versículo. Y vea lo que dice, vea cómo empieza. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente, libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. La primera cosa que vemos es el corazón de David. La primera cosa que podemos ver es cómo responde David. En medio del desastre,
en medio de lo que él no esperaba, en medio de la circunstancia más difícil de su vida, el rey ungido, este rey que había puesto, no huye de Dios. No huye de Dios. No dice: Dios, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué si yo soy el rey? No le pregunta a Dios, ni se queja con Dios, ni tampoco corre de Dios. Dice: bueno, entonces Dios no funcionó, al fin y al cabo. No cumplió con lo que me prometió. ¿A dónde va David? Corre hacia él. Y vea, seamos honestos. Cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una circunstancia que no esperábamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Es muy tentador huir de Dios. Es muy tentador cerrar la Biblia y dejar de orar. Es muy tentador decir: ¿para qué más iglesia? ¿Para qué más reuniones? Si vea que las cosas al parecer no cambian. Es muy tentador. Es muy tentador decir: Dios, pensé que tú realmente me amabas. Dios, pensé que yo realmente era tu hijo. Dios, pensé que realmente estabas por mí. Ahora, ¿cómo puede pasar esto? Vea, nos ha pasado. ¿Cuán fácil es llevar a Dios a una corte donde nosotros somos el juez y Dios es el culpable? ¿Cuán fácil es sentirnos jueces de Dios en lo que está haciendo? ¿Cuán fácil es decir: Dios, te equivocaste? Yo lo veo así. Ahora, me gustaría decirles que yo personalmente nunca lo he hecho. Y que yo nunca he puesto a Dios en una corte. Y que yo he confiado en Dios plenamente en toda mi vida. Pero cuando analizamos nuestra vida, y analizo mi vida, en muchas ocasiones yo he puesto a Dios en juicio. Nada más me acuerdo cuando empecé la vida cristiana y tal vez el ministerio. Empezamos con algunos chicos lo que creíamos que iba a ser una iglesia, ¿sí? Y empezamos a orar, todos los días a orar, y hacíamos ayunos, hacíamos vigilias, evangelizábamos. Dios nos dio un salón como para 200 personas, literalmente, y éramos 5 pelagatos, ahí, créanme. Y nosotros: no, Dios lo va a llenar, Dios lo va a llenar, Dios va a traer las personas. Y orábamos, ayunábamos, evangelizábamos, y resulta que no pasaba nada. Y claramente el corazón, al comienzo, con mucha expectativa, estamos haciendo la obra de Dios. Después empezó a endurecerse y a frustrarse. Y lo último que apareció allí fue: Dios, te equivocaste. Tal vez este no es mi llamado, tal vez esta no es mi vida. Tal vez me dedico a otra cosa donde sí vea los resultados, porque es más fácil. Pero lo que Dios vemos es que Dios nos trae a tomar esta respuesta. Esa respuesta que dice: todo lo que Dios hace es bueno. Bueno en gran manera, bueno en todo tiempo. Hay una frase de la película Dios no está muerto, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando el misionero negrito le dice al pastor: Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Esa es la frase de toda la película. Pero se lo dice en momentos donde al parecer Dios no es bueno. Esperemos que para el del aguacate. ¿Alguien quiere aguacate? Entonces, dice la palabra, Dios, o sea, dice este hombre: Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Cuando, por ejemplo, las cosas no le salían, el carro que alquilaban no lo podían tener. Pero el punto es que hay veces vemos las circunstancias que nos pasan como si Dios no fuera bueno. Ahora, quiero que entienda esto. Esto es el corazón de un hombre tratado por Dios. Esto es el corazón de un David que ya no es como el valiente, pero también como el arrojado hacia Goliat, y decir: me paro aquí en el nombre de Dios, voy a coger la onda y en fin. Sino es un hombre que ha pasado por el proceso de Dios, que ha sido machacado realmente por su trato con Dios.
Es un hombre que se creyó un poco más especial que los demás y eso lo llevó a pecar y lo llevó a cometer adulterio. Pero es un hombre que encontró la restitución y la salvación en Dios y podemos leer miles de salmos, bueno, miles no, algunos salmos donde el salmista expresa esa restitución de Dios y es ese perdón. Pero es un hombre que llega a esta respuesta: Señor, en el pasado he sufrido, ahora tú me responderás. Ahora sé que me responderás. Él ya no veía la situación como: Señor, hasta aquí llegué. Sino es un hombre ya anciano que dice: Señor, independiente de la circunstancia, tú me responderás. Ahora, vemos esto. Su corazón expresa inmediatamente su devoción al Señor. La primera frase es que no hay que ir más allá. Señor, respóndeme cuando clamo a ti. Aquí hay un hombre que está afligido, pero que entiende que su única esperanza está en el Señor. ¿Hasta cuándo? Y vea lo que dice y sigue adelante. Dice: ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Aunque él conoce el corazón de Dios, de todas maneras está cansado. Pero ¿a dónde corre su corazón? ¿Sí? ¿Vea que no se está quejando con Dios? No dice: Señor, ¿hasta cuándo permites que estas personas infundan mentiras sobre mí? Pero sí estás poniendo su circunstancia. Porque Dios tampoco está esperando que siempre le digamos: Señor, confío en ti plenamente y tranquilo, no pasa nada. Cuando nuestro corazón está batido, cuando nuestro corazón está estresado, cuando nuestro corazón está preocupado, cuando nuestro corazón de pronto mira al futuro y dice: ¿qué va a pasar? Dios no está esperando que no digamos: Señor, estoy angustiado, pero no contigo, con la situación. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y vea lo que dice: ¿Dónde está nuestro corazón cuando estas circunstancias vienen a nosotros? ¿Corremos hacia Él o corremos de Él? Ahora tú vas a decir: no, yo no corro del Señor, yo jamás corro del Señor, yo oro. Pero tu tiempo de oración o tu pasión por la palabra o tu alegría por encontrarte, por ejemplo, con los hermanos y cantar. Porque vea lo que dice el versículo siguiente, versículo 3. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Lo segundo que David recuerda es quién es. Lo primero, ¿a dónde puede ir? Lo segundo es dónde está su identidad. ¿Quién es Él? Una de las cosas que realmente tenemos en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que no podemos controlar, en medio del cansancio, por ejemplo, en medio de ya, digamos, llega un punto donde, ok, Señor, gracias, pero estoy cansado, ¿sí? Estoy cansado de la circunstancia. Queremos que ya se acabe esto, ¿no? Todos. ¿Cuánto quisiéramos poder, por ejemplo, estar reunidos todos? ¿Cuánto quisiéramos salir a la calle sin un tapabocas, ¿sí? Que algunos ya le quitaron, por favor, se los ponen, gracias. ¿Cuánto quisiéramos poder estar realmente reunidos? Piénselo. Para algunos, yo no sé para ustedes, pero para mí es una alegría tenerlos aquí, a cada uno de ustedes. Realmente es muy diferente poder hacerlo. Aunque sean, o sea, yo sé que no estamos todos y somos muy poquitos de los que somos. Pero ¿cuánto quisiéramos que se acabara esto? ¿Sí? ¿Cuántos quisieran volver a sus viajes, volver a sus planes? Pero el problema es que cuando estamos en una prueba, tenemos como dice Paul Tripp, es un escritor, un comentarista que consulté para esto, dice, amnesia de identidad. Se nos olvida quiénes somos. ¿Usted sabe qué es la amnesia? Sí, todos sabemos qué es la amnesia, ¿no? O sea, perdemos la memoria. Se nos olvida quiénes somos. Podemos recordar muchas cosas, pero por ejemplo no personas.
y no sabemos ni quiénes somos, pero hasta la gente puede hablar, ¿no? Y puede articular palabras, pero no sabe quién es. Bueno, muchas veces en medio de la prueba podemos tener esta amnesia. Olvidamos que somos hijos de Dios, que no somos sencillamente seres humanos normales. Sí somos normales, si me hago entender, como cualquier otro, pero tenemos un Padre enorme. Tenemos un Padre que nos cuida, y tenemos un Padre que nos ganó y nos rescató, y que en este momento de amnesia, ¿sabe qué hacemos? Empezamos a sobrevivir como los demás. En vez de vivir, en vez de tener esperanza, en vez de tener gozo, en vez de ver las circunstancias como Señor, tú estás con nosotros, empezamos a sobrevivir. Empezamos a pensar como los demás piensan. No, sí, es muy duro, la vida es terrible. Ya no, y el otro año imagínese cuando, por ejemplo, los bancos empiecen a cobrar. Empezamos a pensar así. Y entendamos algo. Nosotros somos hijos del Altísimo. Si usted ha encontrado en Cristo la salvación, usted tiene un Padre que cuida de usted. Y nuestra historia está en manos del Señor de señores, el presidente de presidentes, si podemos decirlo hoy, ¿sí? Del Rey de reyes, del soberano que todo lo controla. ¿Y por qué tendemos estas amnesias? Porque lo primero que pensamos es que, por ejemplo, nuestra identidad está en cosas o está en personas. Y cuando esas cosas o esas personas fallan, entonces todo se vuelve un caos. Y empezamos a pensar como piensan los que no son hijos de Dios. Por ejemplo, tu identidad no está en nuestro trabajo. Tu identidad no es tu trabajo, ni es tu profesión, ni es tu carrera. Eso es algo que el Señor te regaló, pero esa no es tu identidad. Por ejemplo, no debería estar en la apariencia o en lo fitness, ¿sí? Porque ahorita hay fatness más que fitness, por ejemplo, en esta pandemia, ¿sí? No debería estar, por ejemplo, en la salud física, ¿sí? Nuestra identidad no debería estar, por ejemplo, en nuestras cuentas o en nuestro bienestar financiero o en el colchoncito que tenemos, que cualquier cosa está el colchoncito. Esa es nuestra identidad, ¿sí? Tampoco debería estar, por ejemplo, en pertenecer ni siquiera a una iglesia. Nuestra identidad en el Señor. Y esto, ojo con esto, cuando nuestra identidad no está en el Señor, sino en las personas, en las cosas, en los títulos, en el dinero. Por ejemplo, en nuestra habilidad hay veces. Por ejemplo, no es profesión, pero sí es habilidad. En lo que hacemos. Bueno, yo no me varo, ¿sí? O sea, cualquier cosa, yo sigo adelante, o sea, si no puedo trabajar en lo que estudié, pues en cualquier cosa hago, pero yo hago. Pero pregunta, hermano, ¿y si por alguna circunstancia no puedes hacer lo que haces, dónde queda tu identidad? La prueba es más difícil cuando nuestra identidad no está en Cristo. Quizá por eso, y creo que lo entienda, por eso Dios permite pruebas en nuestra vida. ¿Usted cree que Dios no permite pruebas en su vida? Que no, que ese es el enemigo cochino, diablo, sucio. Sí es él, pero seguramente porque Dios no hace pecado. Pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que hay veces pasemos por circunstancias que no podemos controlar? Y que hay veces nos llevan de pronto a airarnos, a enojarnos, a estar amargados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto es que estas pruebas nos llevan a reconocer que solo nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, nuestro bienestar, solo puede estar en el Señor. Solo puede estar en Él. La pregunta entonces sería, la gran pregunta, ¿dónde está tu identidad hoy? Hay una pregunta que hacía mi padre a unos políticos y que se la hizo a unos políticos amigos, pero que hace poco he estado reunido con ellos y les dijo, ustedes, antes de ser políticos, antes de ser senadores, ministros, asesores, lo que sea, ustedes son cristianos.
Usted antes de hacer lo que hace, usted es cristiano o no es cristiano. ¿Sí? Usted antes de, por ejemplo, de ser profesional, usted es cristiano. Y esa es la identidad la cual debe controlar todo en su vida. Porque cuando ser cristiano pasa a un segundo plano, por ejemplo, yo soy jefe, pero entonces también soy cristiano. No, usted es cristiano y está ejerciendo un liderazgo. Usted es cristiano, pero también está ejerciendo, por ejemplo, una maternidad o una paternidad. Usted es cristiano y después es su carrera. ¿Sí me hago entender en esto? Porque cuando cambian las cosas, cambian los valores. Y tenemos un problema, ni el berraco, porque usted un día va a dejar de ser lo que es. ¿Sí me hago entender? Para convertirse en lo que realmente es. Es un hijo de Dios. Entonces tenemos dos cosas. David no solo corre a Dios primero. Segundo, David encuentra su identidad en el Señor. Ahora tercero, David examina su corazón. En los momentos de sufrimiento, prestemos atención a nuestro corazón. Vea el versículo 4, menciona esto. Cuando usted lee lo siguiente, en el versículo 4. No pequen al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Usted va a decir, bueno, a mí el enojo no me controla, yo la tomo con suave, yo la tomo con calma. Bueno, el enojo no necesariamente se expresa, por ejemplo, con palabras hoscas o decirle a todo el mundo, estoy bravo. ¿Sí? Por lo general nunca pasa así. ¿Sí? ¿Cómo se expresa muchas veces el enojo? Por ejemplo, cuando una mujer está enojada, por ejemplo, con su familia, porque no arregló la casa, y usted empieza a escuchar una batería de cocina sonar durísimo en la cocina. No dice nada, pero eso a usted le hace entender que algo está pasando, ¿sí? O, por ejemplo, un padre que está enojado, por ejemplo, que está irritable y empieza a gritar porque sí. Y uno dice, ¿pero por qué? Si solo le hablé. Y una de las cosas que esta situación nos ha traído es un mayor grado de sensibilidad, ¿sí? Somos más sensibles a la crítica, somos más sensibles a que otros nos digan que estamos equivocados. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que el enojo nos controle? Y el punto es que no importa dónde expresemos nuestro enojo, no importa si nosotros estamos enojados en nuestras circunstancias, y quiero que entienda esto porque esto es algo que no decimos, no, eso no es así. Nosotros no estamos enojados contra las circunstancias. Si estamos quejándonos, y esto con mucho amor se lo digo porque me lo tengo que aplicar, estamos enojados con Dios. Usted dice, no, yo a Dios lo amo. Usted va a decir, pero ¿por qué estamos enojados con Dios? Cuando usted se enoja, está diciendo, cuando usted se queja, Dios, te equivocaste. Dios, ¿por qué permitiste esto? Cuando usted se queja, está enojado directamente con Dios. Y esto es algo tremendo, porque no podemos decirle a Dios, Dios, estoy enojado contigo. Pero sí lo expresamos, por ejemplo, hacia otros o hacia las circunstancias. Dios, ¿por qué permites que pasemos esto? Anunciamos este enojo en nuestras circunstancias. Claramente, a veces la gente nos saca la piedra, por supuesto que sí, ¿sí? No crea. Pero el punto es cuando tenemos un enojo escondido. Esta susceptibilidad de la que hablamos. Y más cuando usted es susceptible, ahora es el triple de susceptible. ¿Sí me hago entender? En otras partes dice cuando usted es tocado. ¿Sí? Bueno, mejor dicho, no me puede ni mirar porque se enoja. La ira entonces resulta también en otro pecado. Dice lo siguiente, vea lo que dice el salmista. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche. Reflexionen y quédense en silencio. Vea lo que dice el salmista. Cuando uno está enojado, es muy difícil quedarse en silencio. Créame, es demasiado difícil.
Es demasiado difícil no expresarlo en algún momento. Y más cuando ese enojo se vuelve como una bola de nieve. Cuando va una, van dos, van tres, quedarse en silencio ya es imposible. Si usted de pronto tiene una personalidad un poco introvertida, usted de pronto se queda en silencio con facilidad, pero en algún momento va a expresar ese enojo y va a estallar. Cuando usted tiene una personalidad extrovertida, hasta lo puede expresar rápidamente. Pero el problema es cuando no podemos guardar silencio. ¿Y esto qué nos quiere decir? Vea cuál es el principal problema cuando tenemos enojo. El principal problema es cuando hablamos. Ahí es donde se convierte en otro pecado. O sea, estamos airados y enojados con Dios y explotamos con otra persona que ven y que ya tiene problema. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Y después usted tiene que ir y pedir perdón y decir, no, qué pena, no era contra ti, es que la vida, es que las circunstancias, demás, ¿sí? Pero en vez de llegar a ese punto de pedir perdón, ¿por qué no ir al Señor? Y el salmista nos está diciendo acá, ¿cómo miras las circunstancias? ¿Cómo tu corazón juega en las circunstancias? Debajo de las circunstancias, entonces vemos que hay esta insatisfacción con Dios, que nos debilita espiritualmente. Cuando usted está amargado, créame que no está fuerte espiritualmente. ¿Y sabe cuando no está fuerte espiritualmente qué pasa? Y esto es lo más terrible, es susceptible a la tentación y al tentador. Es muy susceptible, porque usted deja de confiar en Dios y en su bondad. Y si le aparece la circunstancia de pecar, y usted no va a tener cómo retenerse, porque el único que puede retener y darle dominio propio es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces por eso necesitamos llevar esto delante del Señor. Es muy difícil guardar silencio, porque el corazón habla la boca, ¿no? Ahora, vea que David no ha terminado aquí. Dice lo siguiente, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. ¡Wow! Si usted ve esta circunstancia, usted dice, no, Señor, o sea, en ese momento yo no puedo confiar. Cualquier otro momento, cuando va bien las cosas, pues yo puedo confiar. Cuando maté a Goliat, pues puedo confiar. Cuando me diste todos los reinos alrededor, puedo confiar. Cuando me libraste de la mano de Saúl, puedo confiar. Pero Señor, créame, póngase en los zapatos de David. Su hijo lo está buscando para matarlo, perdió el reino y está escondido en una cueva. Y le está diciendo a otros, no se está diciendo a sí mismo. Él confiaba en el Señor. Ustedes confíen en el Señor. Porque cuando tú tienes tu identidad en el Señor, vas al Señor y adoras al Señor, lo siguiente que haces es pasarlo a otros. Esa confianza no se queda contigo. Esa confianza también se pega a otros. Confíen en el Señor. Y vea que David vuelve su corazón hacia la adoración. Ofrezcan sacrificios. Adoren al Señor. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando usted va a decir, sí, pero cuando las cosas no van bien es difícil. Es difícil levantar una canción, ¿o no? Y decir, Señor, eres bueno, gracias, Señor, porque, por ejemplo, perdí mi negocio. Gracias. Usted puede decir eso. Gracias, Señor, por esta enfermedad que, por ejemplo, no tiene cura. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque veo que poco a poco mis ahorros se están gastando. Gracias, Señor. ¿Sabe cuál es el punto? Cuando nosotros estamos insatisfechos con Dios, es difícil correr hacia Él con un corazón de alabanza y sacrificio. Ahora, quiero que entiendas esto. En ese momento, no estoy adorando a Dios porque creo en mi corazón que Él me ha quitado lo que me haría feliz. Porque creo en mi corazón que realmente eso es lo que me hace feliz. Tener un mejor carro, una mejor casa, una mejor vida, ¿no? Claro que eso trae felicidad, obviamente. Pero el punto es este.
no estamos adorando a Dios porque Él nos haga feliz, sino estamos adorando a Dios porque Él es Dios. Tú no adoras a Dios porque las cosas vayan bien, sino adoras a Dios porque Dios es Dios soberano sobre todo y sobre todos. Ve al versículo 6. ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? ¿Quién puede mostrarnos tiempos mejores? ¿Quién? ¿El presidente? ¿Pfizer? ¿Seguro? ¿Está seguro que Johnson & Johnson, Pfizer ellos nos pueden mostrar tiempos mejores? ¿Nos pueden mostrar tiempos mejores que gane Trump o que no gane Biden? En fin. ¿Nos pueden mostrar tiempos mejores que la ONU cambie su mentalidad? Y empieza a decir, venga, sí, lo que es correcto biológicamente es correcto, ¿sí? ¿Quién nos puede mostrar tiempos mejores? Vea lo precioso que dice. ¿Quién? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Esto es hermoso. Yo no sé si usted entiende esto. David empieza a ministrar a los que lo rodean. Vea, confía en el Señor. ¿Quién nos puede guardar? ¿Quién puede cuidar nuestra vida, nuestra salud y realmente nuestras necesidades de aquí a un año? ¿Quién? El Señor. ¿Quién puede guardar tu entrada y tu salida? El Señor. ¿Quién puede guardar tu salud física? El Señor. Quiero que entiendas esto. David empieza a hablarle a los demás. Ahora, ¿qué va a pasar? Pregúntese, usted es seguidor de David. A David le quitaron el trono. Está en una cueva. Están escondidos. Y usted está siguiendo a David y al parecer todo está en contra. David no se podía quedar callado y decir, no, aquí ya se acabó todo, muchachos. Cada uno váyase para su casa. Si quiere, entrégueme, con eso tienen recompensas. ¿Qué hace David? En medio del peor momento, ¿qué somos llamados a hacer, hijos de Dios? En medio de las circunstancias, ¿qué somos llamados a hacer cuando las cosas van bien o van mal? Igual, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? ¿Quién? Y créame que muchas veces funcionamos como las demás personas. No, tiempos mejores cuando se acabe la pandemia. Juegue, ¿no? Tiempos mejores solo está en el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y vea lo importante de lo que responde. Lo que hace es orar. Y esencialmente dice esto: Señor, lo que necesitan estas personas que están conmigo no es un conjunto de respuestas, sino el conocimiento de una experiencia de tu presencia en esta cueva. Y Señor, podrás ser tan tierno, amoroso y bondadoso como hacer brillar tu rostro sobre nosotros. Tú necesitas experimentar que Cristo está contigo. Necesitas saber que el Rey soberano está aquí con nosotros. Eso es lo que necesitamos saber. Porque necesitamos desesperadamente entender esto. Ahora vea, la paz duradera, la paz que tú buscas, el descanso que tú buscas para ti y para tu familia, no está en entender las cosas, no está en entender los momentos. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Tu paz duradera, firme, se encuentra en una persona y su nombre es Jehová de los ejércitos. Es Jesús. Y quiero que lo repito varias veces porque hasta no me cansaré de decirlo hasta que lo entendamos, no con la mente, con el corazón. Tú lo puedes decir, pero actúas de otra forma. Tú puedes decir, sí, Señor, tú eres mi esperanza, pero estás estresado, angustiado, enojado, susceptible. ¿O no es así? Tú puedes decir, Señor, si tú estás conmigo, Señor, gracias, pero apenas pasa algo, Señor, pero ¿por qué? ¿Sí? Vea lo que dice en lo último, y esto es precioso, como cierra este precioso salmo, porque es precioso. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino,
en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me mantendrás a salvo. ¿Cómo puede este hombre tener alegría? Bueno, tenemos que entender esto. Hay un gran dolor en David, pero lo que había ocurrido en este hombre es que David puede experimentar gozo porque puede correr a Dios. Tú puedes experimentar gozo cuando corras a Dios, antes no. Antes no lo vas a hacer aunque digas que eres cristiano. Pero tienes que correr a Dios, tienes que adorar a Dios, tienes que poner toda tu vida delante de Él. Porque solo tú, Señor, solo tú me mantendrás a salvo. ¿Sabes lo que está diciendo David? Señor, solo tú eres la fuente de mi seguridad. Estoy tan seguro en ti, en una cueva, como en un palacio. Estoy tan seguro en ti, en esta circunstancia, como en la mejor que pueda pasar. Estoy tan seguro en ti, que no importa lo que me pase. Y vemos cientos de hombres y mujeres en la Biblia experimentando lo mismo. Gozo en medio de cualquier circunstancia. Y créame que eso es lo que lo hace dormir. Una de las grandes, y lo he hablado con todo el mundo, de diferentes trasfondos, en fin, pastores, maestros, evangelistas, misioneros, una de las grandes causas de esta pandemia es no poder dormir. La gente se acuesta hasta tarde y no puede dormir. Dicen algunos, no, es que cambió el hábito del sueño, o cambió sencillamente la cosa. ¿Seguro? ¿O es algo que en tu corazón está pasando? Que es una ansiedad, un estrés, o no saber qué va a pasar. ¿Seguro? Porque vea lo que está diciendo aquí David, solo tú me haces vivir con seguridad. Es increíble, por ejemplo, esto me pasa mucho. Cuando yo estoy delante de algo, es difícil descansar. ¿Sí? Pero cuando alguien más está delante y uno solo está detrás, pues uno puede descansar, porque uno no tiene la responsabilidad, uno solo está ahí y ya, lo llevan de coche, ¿no? Pero cuando uno tiene la responsabilidad de su vida y de otros, es difícil descansar. Es difícil descansar en momentos cuando tú no sabes el porvenir. Es difícil acostarte, pegar tu cabeza a la almohada y decir, aquí me fui, ¿sí? Y hasta mañana. Solo tú nos haces vivir en seguridad. Ahora usted puede estar pensando, bueno, ¿quién es este hombre irreal, no? O sea, David, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo pudo llegar a esa confianza de decir, venga, Señor, estoy tan seguro en mi cama con 10 almohadas, en el palacio con mi cama extra king, ¿sí? Con todos sirviéndome, con un ejército alrededor y todos cuidándome? Estoy tan confiado, Señor, en ese momento como cuando mi almohada es una roca, cuando estamos todo el tiempo pendientes porque en cualquier momento nos pueden encontrar y matar. Estoy confiado, Señor. Puedo estar seguro. Puedo descansar en ti. Ese es el gozo que nos hace dormir. ¿Y por qué David ahora no es irreal? Recordemos que él adulteró, asesinó, hizo cosas que uno dice, pero no, o sea, no merece descansar, por ejemplo. ¿Usted ha escuchado eso? Que los asesinos, bueno, yo he escuchado historias de algunos, que lo que no pueden hacer es dormir porque vienen a su mente los homicidios y demás, porque no pueden descansar. Y David dice, en paz me acostaré. En paz. ¿Por qué en paz? Ahora esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo podemos encontrar esa gracia? ¿Cómo hacerlo? No podemos evitar que este salmo nos lleve a la imagen del rey verdadero. David solo es una imagen de un rey que vino después. Un rey que también dejó su trono, que también enfrentó lo impensable, que también lo traicionaron sus mejores amigos. Este rey no solo esperó la muerte, este rey murió. Este rey terminó en una cueva.
Literalmente, ¿usted sabe que las tumbas en Israel son cuevas? La cueva era una tumba. Este rey conquistó la tumba, derrotando al pecado y a la muerte. Este rey es Jesús. Él enfrentó la muerte por ti. Él conquistó la muerte por ti. ¿Y sabe qué? Para que tuvieras vida eterna, pero cuando estemos en momentos también de dificultad, de ansiedad, de preocupación, podamos descansar. El Señor cuida de nosotros. Si estuvo dispuesto a ir a la muerte por nosotros, ¿cuánto más no estará dispuesto? Esto es lo que experimentaba el apóstol Pablo después de Pedereas. En una cárcel, lo analizamos meses anteriores en Filipenses. Esto es lo que experimentaba cuando decía, estoy aquí, pero estoy gozoso. Porque he encontrado, mi corazón está realmente en paz. Hay gente hoy en palacios, pero totalmente ansiosos, que no pueden ni dormir, que están en sus camas super king, con todos sus sirvientes, demás, pero no pueden dormir pensando en qué va a pasar el otro año, por ejemplo. Pero hay algo que el Señor nos da aquí, que es una esperanza eterna. El punto es, cuando tú pasas por las circunstancias, ¿cómo tu corazón ve a Jesús? ¿Qué más necesitas que te muestre para que confíes en Él? ¿Lo conoces? ¿Conoces su amor? ¿Has sido realmente tocado por su evangelio? ¿O sencillamente has vivido una vida rutinaria, una religión pasada por generaciones? Sencillamente ya hace las cosas porque toca. Venía a la iglesia, toca. Hacer esto, toca. Uy, no, porque imagínese, después el Señor no me bendice. ¿Cómo tú ves a Jesús? ¿Cómo tú ves a Jesús en tu vida? ¿Es tu fuente realmente de descanso? El saber que te ama y que te ama con locura, que fue a la cruz gloriosa para que tú tengas vida eterna. La cruz ya se volvió nada más un símbolo para ti, una canción, pero realmente es vida para nosotros. Vea, confiemos en Jesús porque Él está dispuesto a entrar en esa cueva de la desesperación por nosotros. Dice en Hebreos que Él experimentó todas las circunstancias. Él sabe toda la experiencia humana. Él sabe lo que tú estás pasando. No es un Dios en su trono dando decretos. Él entró en la historia, se hizo inmanente y vimos su gloria, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Conoces tú a Cristo realmente? Esa es la pregunta. Porque eso es lo más importante en tu vida. No importa cuántas veces hayas hecho una oración de fe, ¿lo conoces? No importa cuántas veces hayas dicho, sí, yo amo al Señor, ¿lo conoces? ¿Experimentas paz cuando lees sus palabras? ¿Experimentas paz cuando el Señor dice, puede un gorrión, dos gorriones no valen nada, y sin embargo Dios no es, si no es su voluntad, ese gorrión no cae al piso? Puedes experimentar cuando Jesús dice, mira las aves, mira el campo, mira un atardecer, mira la creación, yo cuido de ella, y sin embargo tú eres la corona de la creación. Cristo murió por nosotros. Y esas palabras hay veces se nos vuelven tan vacías, tan sin sentido. Cristo murió para que hoy tengamos esperanza. Y esa esperanza, con todo el respeto, te digo, no es de pronto que tu trabajo mejore o que tu familia cambie. Esa esperanza es que tú te vas pareciendo cada día más a Él. Esa esperanza es que tú cada día encuentras más satisfacción en esta vida en Él.
Esa esperanza es que puedas encontrar realmente la felicidad de vivir en Él, no en las circunstancias. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, o como dice en esta versión, me mantendrás a salvo. ¿Puedes decirlo? Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es creerlo, ¿no? Porque hay personas que también, no, en paz me acostaré, así mismo dormiré, y parece como una, ¿cómo se llama esto? Una retadila. A ver si sucede, a ver si me puedo dormir. No se trata de repetirlo como loras, se trata de creerlo. Solo tú, Señor, solo tú, solo tú, solo tú. Y ese es el punto. Vamos a orar. Y vamos a poner nuestra vida delante del Señor. Y quiero que recuerde estas 4 cosas. ¿A dónde corres? ¿Dónde está tu identidad? ¿Adoras al Señor en medio de la prueba? ¿Y confías plenamente en el Señor? ¿Confías con todo tu corazón en Él? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo y por